Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Sarmiento, soy el gerente de cumplimiento del grupo Bancoldex. Por favor, sigan los panelistas. Sí, no, yo acá. Bueno, quisiera comenzar diciendo que uno de los grandes dilemas que estamos enfrentando todas las entidades financieras, el mundo y las empresas es si se debe o no regular el fintech. Pero antes de contestar a esa pregunta, tenemos otra pregunta anterior, que es la base de todo. ¿Qué es el fintech? Hoy no hay claridad sobre qué es el fintech. Hay diferentes modelos mundiales. Podemos ver que el fintech puede ser pagos electrónicos, crowdfunding, prestamistas, criptomonedas. No tenemos claro qué es el fintech para después regularlo. Y fuera de eso tenemos una premisa en la que debe partir cualquier tema de regulación. La regulación, primero, no debe ser un obstáculo, no debe sesgar ni trancar la innovación, no debe generar mayor costo y debe buscar la sostenibilidad de todas las empresas que trabajan en el fintech. Como ven, el trabajo regulador no es un tema fácil, es un tema muy complicado y hemos visto experiencias en otras partes del mundo donde trabajan en sandboxes, donde se aíslan los diferentes nuevos productos de fintech, donde hay nuevos trabajos, nueva regulación para sacar unas pruebas para mirar si funcionan en el mercado. Hoy tenemos el honor que nos acompañen 3 personas expertas en la materia que para debatir sobre todo el tema de regulación de fintech. Les voy a pedir a cada uno que por favor se presente, nos cuente su cargo y su experiencia con el tema del fintech. Si quieren comenzamos por Felipe. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Mi nombre es Felipe Lega, soy el director de la Unidad de Regulación Financiera encargada de la proyección de todas las normas, de todos los decretos que regulan la actividad financiera en Colombia. La experiencia en FinTech yo creo que la arrancamos desde que comenzamos a proyectar toda la estrategia de inclusión financiera. Yo creo que nos imaginamos cómo estaba, siendo esta una de las aristas, no la única, siendo esta una de las aristas que se traslapa en forma considerable con el FinTech. Pero creo que en general toda la regulación financiera en Colombia, y sobre eso quisiera de pronto profundizar más adelante en el panel, hemos venido incorporando estas nuevas innovaciones y estos desarrollos para que queden dentro de las normas financieras. Creo que de tu pregunta de FinTech, ¿qué comprende? No sé si si abordamos Va a ser otra nueva. en una nueva pregunta lo abordaremos más adelante y ahí va a quedar muy claro cómo lo hemos venido incorporando dentro del marco regulatorio colombiano en los últimos años. Muchas gracias, Felipe. Damos la palabra a Agustín. Okay. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a los organizadores. Yo soy el subgerente general de normas del Banco Central de la República Argentina. Quizás una aclaración, a diferencia de Colombia, el ente regulador del sistema financiero no está separado del Banco Central, con lo cual el Banco Central tiene la función típica de un banco central en temas macroeconómicos y también tiene la función de la regulación, es el mismo organismo. Y en cuanto, como un primer disparador, el tema de la fintech, nosotros hacemos una gran división entre lo que significa tomar depósitos del público y no tomarlos. Ahora, por favor, le damos la palabra a Alan. ¿Qué tal? Buenos días, soy Alan Elizondo. Yo empiezo por agradecer la invitación a NXTP Labs. Los felicito, la verdad es que juntar a este grupo de personas y darnos a nosotros también una oportunidad de conocer los desarrollos de la región es para nosotros muy bueno. En México lo que tenemos es una organización de 3 autoridades, es el Banco Central, primordialmente en temas de transparencia y características de operaciones de los intermediarios. Se tiene una comisión bancaria para temas prudenciales y la Secretaría de Hacienda, sobre todo para temas corporativos de las instituciones. Yo estoy en el Banco Central y justamente estamos nosotros en México en un hito muy importante que es la publicación de la ley FinTech. Justo hace 2 días esta ley pasó al Senado y fue producto del trabajo de estas 3 autoridades. Bueno, muchas gracias. El panel lo hemos dividido en 3 grandes bloques. El primer bloque son generalidades del fintech, un segundo bloque es bajar más sobre qué se debe regular y un tercero es el equilibrio que tenemos que tener entre regulación y costo. La primera pregunta, y comenzamos si quieren por Alan, es
Alan, según tu experiencia, ¿qué es el fintech y qué aspectos abarca? Bueno, es un tema que nos ha generado mucha reflexión en México. Digamos, el resumen de esta reflexión, nosotros creemos que el fintech son servicios financieros que ya se apalancan, son más eficientes, se presentan de forma más amigable o alcanzan en lugares más lejanos gracias a la tecnología. Existen varios ejemplos casi en todas las actividades que un intermediario financiero puede hacer, ya sea las operaciones activas, como son el crédito, la captación, lo vemos sobre todo las entidades de crowdfunding, en servicios como son las entidades que facilitan los pagos, e incluso en valor agregado, como son aquellos procesadores de bases de datos grandes que pueden dar mucho valor en las decisiones, decisiones crediticias. Para Agustín, por favor. Bueno, nosotros uno de los pilares, o dos de los pilares fundamentales del Banco Central en Argentina son tratar de reducir el uso del efectivo. Argentina tiene un uso del efectivo en términos de su PBI muy grande, y el tema de la inclusión financiera. Esos son dos de los objetivos principales que están incluso puestos en nuestra página web oficial. Y lo que nosotros creemos que las fintech son una herramienta que nos pueden ayudar en ese sentido. Creo que van en línea con ese objetivo, creo que es una buena herramienta que nosotros tenemos que acompañar, con lo cual el debate, como mencionaban recién, interno ha sido muy fuerte entre cuál es el grado óptimo de la regulación, porque uno no quiere ir a una regulación quizás muy fuerte y que eso genere un inconveniente. Con lo cual, el estado actual de la definición, como adelanté recién, ha sido dividir las aguas entre las empresas que captan depósitos y las que no captan. Las que no captan depósitos, la idea es mirar cómo se desarrollan, ver cuál es un poco el rol que cumplen, pero no están sujetas a regulaciones varias. Y en cuanto a la inclusión financiera, una de las medidas que se ha tomado desde el año pasado es que en Argentina todas las cajas de ahorro son gratuitas por regulación del Banco Central. Eso entendemos que puede ayudar en ese sentido y somos optimistas en que podamos tener resultados por ahí. Ahora Felipe, que juega de local, la respuesta esperada. Gracias, Juan Carlos. No, para nosotros fintech, obviamente complementando un poco lo que ya han dicho mis compañeros de panel, lo hemos abordado desde un punto de vista integral. Obviamente están las iniciativas de incorporación de la tecnología en la prestación de servicios financieros y cómo eso va facilitando el acceso a las personas, y ahí se traslapa mucho, de acuerdo con lo que acaba de mencionar Agustín también, mucho con la inclusión financiera. Ese ha sido un catalizador de nosotros que queremos utilizar como un catalizador muy importante para profundizar en los avances de inclusión financiera, todos plasmados dentro de la estrategia, pero también consideramos dentro del tema de fintech la importancia que genera otras iniciativas que tratan otros temas diferentes. Por ejemplo, el tema de algoritmos para la originación de productos de crédito, ese tema también es muy relevante para los procesos internos de las entidades financieras. También lo estamos entendiendo como lo que se están desarrollando desde las nuevas startups que están desarrollando estos tipos de emprendimientos, pero hemos visto con muy buenos ojos el tema que ya no se esté viendo un antagonismo entre las fintech y las entidades financieras tradicionales, sino que ya se está viendo y se está entendiendo como una simbiosis que puede existir entre las dos, y así lo hemos venido acompañando ese proceso, y como decía, pues lo estamos viendo con muy buenos ojos porque creo que permite aprovechar mucho más la potencialidad de lo que podemos obtener de estos procesos de adopción de estas nuevas tecnologías y de la innovación. Muchas gracias, Felipe. Ahora pasaremos como un segundo bloque de preguntas que vamos a hablar temas de regulación. Yo les pregunto a ustedes, en caso que se regule las fintech, ¿qué aspectos deberíamos regular? ¿Protección al consumidor, lavado de activos o qué aspectos ustedes consideran? Si quieren continuamos con Felipe. Ok. Dado un poco lo que les acabo de comentar en la intervención anterior, la fintech entendida como un universo muy grande de posibilidades, la regulación o la pregunta de qué se debe regular y qué no va a depender mucho del tema particular sobre el que estemos hablando. Si nos estamos refiriendo a flexibilizar el desarrollo, la incorporación de estas nuevas tecnologías en los procedimientos existentes, pues obviamente la regulación, y nosotros en Colombia en particular hemos propendido para que tenga un nivel de flexibilidad adecuado que permita esa incorporación sin que sea un elemento demasiado costoso o que involucre unas modificaciones regulatorias.
Hay otros temas ya muy particulares, caso lo vimos en unas presentaciones anteriores, caso de crowdfunding, que hemos visto con muy buenos ojos, queremos que sea incorporado dentro del marco normativo y en ese caso sí requiere una regulación particular. Ahí van a ser relevantes los temas que están mencionando, el tema de protección al consumidor financiero es totalmente relevante para tenerlo en cuenta, que tengan información completa para tomar esas decisiones. Ese ha sido un pilar que ha movido la regulación financiera en Colombia, no solamente en el tema de fintech, sino en general en todos los temas que nos mueven en regulación, y el tema del lavado también hay que considerarlo. En todo caso, quisiera yo terminar esta parte con un mensaje de proporcionalidad. La regulación y la forma como estamos abordándolo desde el punto de vista regulatorio debe ser proporcional a los riesgos que se están presentando con las actividades que se estarían permitiendo, y en ese sentido es que lo estamos abordando. Muchas gracias, Felipe. Ahora Agustín desde Argentina. Sí. Bueno, sí, yo creo que el tema del consumidor es importante. El foco que tiene el Banco Central en este sentido es fomentar todo lo que sea competencia y transparencia. Digamos, entendemos que esa es la mejor manera de lograr el máximo bienestar del consumidor. Entonces, si empieza a haber problemas en la transparencia o empieza a haber inconvenientes en que no haya una competencia, eso sí es un problema y eso sí entiendo que debe ser sujeto de tomar medidas. En la medida de que la competencia genere, sobre todo no solamente entre las fintech, sino también con los bancos en algunos segmentos. Nosotros lo que hemos visto es algún clic, como que en un principio se veía más como una competencia, y hoy creo que está visto, o la posibilidad que han visto es el desafío que sea más de una forma que se complementen y no que sea una competencia sobre la misma torta, sino que pueden ser una herramienta o un músculo mucho más ágil y veloz para agrandar la torta existente en términos de crédito, ¿no? Valga repasar que en Argentina el crédito en términos del PIB es solamente 12-13%, cuando en los países de la región está arriba del 50%, y ni hablar en los países más desarrollados. Así que yo creo que es una gran oportunidad. Y en cuanto a la regulación, coincido el tema de la proporcionalidad. Nosotros tenemos como mandato en nuestra Carta Orgánica la estabilidad financiera, con lo cual, en la medida que esa proporcionalidad no afecte la estabilidad financiera o el riesgo sistémico, digamos, tiene que ser proporcional las medidas que se tomen en consecuencia. Ahora, Alan, tu opinión. Sí. Bueno, de entrada a mí no me parece, o bueno, no me gusta mucho hablar de la regulación fintech, como más bien hablar de la regulación del sistema financiero y describir cuáles son los principios que se siguen y luego ver dónde encajan las distintas fintech. Digo, no debería ser una misma regulación para todas ellas, sino más bien debería atenderse a los riesgos a los que se expone o expone al público que las usa. Entonces, yo veo al menos 5 objetivos de política que como autoridad seguimos cuando vemos el interés de regular un sistema financiero sano. Uno primero es proteger a los clientes, tanto de los dos lados del balance, cuando reciben un crédito, que tengan transparencia, que puedan ver los contratos, cuando dan el dinero, que estén bien asesorados, que tengan un sentido de solidaridad del que le ofrece los servicios, es protección. Uno segundo es un sistema financiero íntegro, es decir, que no se utilice los balances de los intermediarios para blanquear activos o financiar actividades ilícitas. Esta es una segunda línea muy relevante. La tercera es que exista seguridad cuando una persona deposita sus recursos. Es bien importante que tenga una confianza acerca de que los recursos van a ser bien gestionados y por eso existe todo un marco de regulación prudencial para que así sea. Uno muy importante también es que sea un sistema financiero competitivo, es decir, que exista competencia, que la arquitectura sea abierta, no sean arquitecturas cerradas. Entonces es un cuarto punto. Y uno último, que es más reciente después de la crisis internacional, es el que se refiere a la estabilidad del sistema. No solo ver a las entidades por sí mismas como entidades que operan y se van sin impactar el sistema, sino ver que el sistema no tenga este efecto de fichas de dominó que cae. Entonces, esa es la pregunta, ¿dónde entra? Bueno, existe un cuerpo de regulación que atiende estos 5 objetivos de política y la pregunta es ¿dónde entran las fintech? La primera que yo suelo hacer muy seguido es, ¿acaso porque los servicios financieros se proveen con tecnología nueva,
es que no le debo de dar protección al consumidor, no le debo de mostrar transparentemente las tasas de interés o ponerle accesible los contratos, o no debo de prever que el dinero que entra sea un dinero íntegro, o no debo de prever que existan, que fomenten la competencia, o a lo mejor no debería yo de prever que exista prudencia en la gestión de los recursos o que los sistemas estén bien respaldados con planes de continuidad. Digo, no me parece que el factor fintech sea, el factor tecnológico sea el suficiente para exentar a las distintas entidades de ciertas obligaciones. Sin embargo, la pregunta siguiente es, bueno, dado que el factor tecnológico podría no ser suficiente para exentarlas, entonces, ¿en dónde las ubico? Una forma de ubicarlas es ver, por ejemplo, qué tipo de contacto tiene con la gente. Entonces, hablemos de crowdfunding. Crowdfunding es una entidad que aborda al público, le ofrece crédito. Creemos que en ese sentido no debería estar exento de lo razonable de protección al consumidor en materia de crédito. Crowdfunding, por ejemplo, no transforma plazo, ni liquidez, ni riesgo de crédito, simplemente conecta a la gente. Creo que sí podemos exentar a los crowdfunding de regulación prudencial, de gestión de balance, que es uno de los cuerpos más pesados de la regulación. Crowdfunding recibe recursos del público como inversión. Bueno, entonces creemos que todo el sentido de solidaridad, de asesoría al cliente, debería estar presente como está presente en cualquier otro oferente. Entonces, un poquito para no hacer más larga la intervención, yo los invitaría a analizar cada fintech, las de pagos, las de gestión de monedas virtuales y otros proveedores de servicios, como hoy mismo vimos ya 3 ejemplos. ¿Cuál de estos 5 puntos es el que debería aplicar? Y bueno, cierro diciendo que no estamos tampoco exentos en pensar que al ser una industria naciente debe de haber proporcionalidad, como ya dijeron mis colegas, y también oportunidades de poder probar modelos nuevos en un estado donde no estos principios entren de golpe, y un estado controlado, que es la idea del sandbox que vamos a abordar más adelante. Muchas gracias. La siguiente pregunta tiene un poco de propaganda políticamente pagada. Yo trabajo en Bancoldex. Bancoldex es un banco de segundo piso. Nosotros no colocamos directamente nuestros recursos, utilizamos intermediarios financieros regulados o no regulados. Cuando hablamos de regulados es vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o no vigilados por dicha superintendencia. Nosotros todos los días estamos buscando nuevos intermediarios, nuevas capas de colocadores de recursos para llegar más a los empresarios colombianos. ¿Qué nos hemos encontrado últimamente? Con nuevas empresas, nuevas tecnologías que están compitiendo con los bancos, que están colocando nuestros recursos y que nos están demandando. La pregunta que tengo, teniendo en cuenta la argumentación anterior, es: ¿ustedes consideran que las fintech prestamistas son competencia para los bancos? ¿En qué nichos? Pediría a Agustín que comience. Bueno, yo lo que creo en general es que más que competencia, obviamente que puede haber una franja de la pirámide que pueda haber cierta competencia, pero creo que el efecto complementariedad es más fuerte que el efecto sustitución. Sobre todo cuando partimos de niveles de inclusión financiera tan bajos como solemos tener en los países emergentes. Entonces, es tan grande el recorrido que la parte de la competencia, de la franja que puede llegar a tener esa competencia, es menor, digamos, ese impacto es menor a la franja que se puede ganar. Con lo cual, me parece que en esta situación o en este estadio de desarrollo tiene que ver más, o tenemos que apuntar más a una complementariedad que a una competencia. Y quiero remarcar un poco lo que marcó Alan en cuanto a la importancia del lavado de activos, ¿no? Nosotros entendemos que claramente es un dato fundamental y una preocupación del regulador. Pero como dije al principio, uno de nuestros objetivos es disminuir el uso del efectivo. Entonces, cuanto más operaciones y movimientos, digamos, muten del uso del efectivo a dinero electrónico, ya sea mediante fintech o mediante el sistema bancario tradicional, más herramientas vamos a tener para detectarlos y para analizarlos. Es como el criterio nuestro es mejor que vengan y mirarlos donde están acá adentro y tomar las medidas correspondientes y no expulsarlos para que queden totalmente fuera del sistema, y ahí nunca los voy a poder ver ni voy a poder hacer las prevenciones correspondientes.
Sí, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Agustín. Creo que lo vemos desde un punto de vista de que se complementan. Obviamente uno tendería a pensar que y sobre todo por las iniciativas que se han venido viendo de las fintech, han estado atacando probablemente la base de la pirámide, y particularmente aquellos créditos de un monto relativamente bajos y con unos plazos y unas frecuencias mucho más bajas. Sin embargo, ahí vale la pena resaltar, hemos hecho algunos ajustes normativos que permiten incluso esa complementariedad, esa simbiosis, como le decía anteriormente, con las entidades financieras tradicionales. Juliana en el panel anterior lo mencionó. En Colombia tenemos el crédito de bajo monto que permite acercar un poco más estos puntos de vista como una forma diferente de llegar a atacar esas necesidades de financiación. Sin embargo, totalmente de acuerdo. Digamos, en todo caso hay que seguir trabajando para que esa simbiosis se siga profundizando cada vez más y manteniendo los estándares de nuevo, como lo venía mencionando Agustín, en términos de protección al inversionista, pero también en todas las protecciones en términos de lavado de activos. Creo que nuestras jurisdicciones están muy expuestas a este tipo de riesgos y hemos tenido unos avances importantes en elevar los estándares de protección, y la idea es mantener esa protección en forma elevada. Aquí en Colombia, pues ya se menciona anteriormente, tenemos particularidades que no tienen en otros países, además, como el tema de la tasa de usura, que le aplica en forma transversal tanto a las fintech como a las entidades financieras tradicionales, y en ese sentido, pues de nuevo, como que complementa esa simbiosis en donde cada uno sigue jugando con las mismas reglas de juego. Muy en línea, simplemente quería resaltar otra cosa que también mencionó Agustín y nos aplica también en Colombia. Nosotros, la entidad regulada es vigilada por la superintendencia solamente en la medida en que tenga captación. Cuando se pasa ese umbral es que entra dentro de la vigilancia de la superintendencia financiera, y en ese caso pues queda con unas reglas de juego. En todo caso existen otras reglas mercantiles que deberá cumplir si lo hace con recursos propios, pero sí, digamos, más que competencia, creo que se busca complementariedad, se busca, como lo mencioné incluso en la pregunta que hice en el panel anterior, se busca, bien sea que lo hagan a través de las entidades financieras tradicionales o que lo hagan a través de estas nuevas iniciativas, que el camino los termine llevando a estar incluidos dentro del sistema financiero. Ese tema del historial de pagos es importantísimo, y las oportunidades que estamos obteniendo con todas estas nuevas iniciativas de comenzar a completar historia de pagos, historia de cómo una persona sí eventualmente tiene una capacidad de pago que por las circunstancias anteriores no estaba permitido que la demostrara. Eso en últimas es importantísimo para completar el propósito final que tenemos de incluir a todas las personas. Muchas gracias, Felipe. Ahora Alan. Bueno, muy rápido, atendiendo la pregunta, si la recuerdo bien, es si las fintech de crédito van a ser un complemento o un... Si son competencia para los competencia. bancos. ¿Y en qué nicho serían Sí. son competencia? Dos respuestas. Yo creo que en un sentido sí, en otro no. El primer sentido es que son entidades que cuentan con ventajas que algunos bancos no cuentan. Primero, tienen un mayor arrojo en la selección de clientes. Tienen una selección de clientes que los bancos, pues al menos en el caso de México, no alcanzan a cruzar cierta frontera, sobre todo cuando se trata de ingresos alternativos o tamaño de la contraparte. En ese sentido, las herramientas que han desarrollado las fintech, pues son, yo creo que van más allá de lo que la banca ha demostrado, y creo que es una de las virtudes más importantes. Hay un tema que me parece fundamental señalar, es que las fintech de crédito evidentemente tienen una muy buena demanda del lado activo, dado que existe población desatendida y esa es justo su especialidad. Sin embargo, yo donde veo la limitación para poder decir que son sustituto o que va a ser una competencia muy fuerte para la banca es del lado pasivo. Hay algo fundamental, que es que las fintech de crédito no transforman el plazo del dinero del que trae los recursos y el que los recibe. Esos recursos son igualmente, dado que solo los pone en contacto, tienen que ser planteados de manera espejo, y eso tiene una limitación enorme. Cuando uno analiza la base de depósitos o la fuente de recursos de una entidad tradicional, pues estos vienen de depósitos de la nómina de empresas, vienen de depósitos que la gente más bien ve como operacionales, y esto podría ser pues una gran mayoría de los recursos que captan. Esta captación que los bancos reciben de manera natural, las fintech no necesariamente la van a recibir. Entonces, donde yo veo una limitación es cuando crezcan estos modelos de negocio, es en las fuentes de financiamiento que estos reciben. Yo creo que ya podemos ver en otros países que van más adelantados, pienso en el caso de Estados Unidos, cómo empiezan a evolucionar este concepto de marketplace, donde es uno a uno,
para empezar a ver que los inversionistas institucionales están tanto en la entrada de los recursos de las fintech como en la salida. Entonces, en ese sentido, pues un punto a favor y uno en contra. Muchas gracias a los tres. Una pregunta, ¿cómo se puede mantener el equilibrio entre los costos que implica una regulación y los incentivos a los innovadores en la materia? Ejemplo, unos incentivos en materia tributaria, disminución de impuestos, recursos de apalancamiento y fomento, aquí tenemos los Impulsa, inversiones de fondos. ¿Cómo consideran ustedes que se puede mantener ese equilibrio? Bueno, el equilibrio es muy importante. De hecho, uno de los comentarios más frecuentes que recibimos cuando estaba en elaboración la ley es que no se matara la industria que apenas van haciendo. También era muy difícil contrastar con los argumentos que di en la primera intervención. Entonces, un punto intermedio fue a través del uso, o bueno, la previsión en la ley de lo que se denomina el sandbox regulatorio. Y para esto yo quisiera ilustrar el valor de este con un caso en México. Existe una empresa que se llama Cubo Financiero. Es una empresa que adopta la figura de crowdfunding, aunque para hacerlo, dado que no se tenía la figura legal, tuvo que poner un intermediario financiero, no uno bancario, pero uno que tiene una carga más ligera. Eso le llevó un proceso de alrededor de año y medio de poner los expedientes, convencer al regulador, hacer planes de negocio, etc. Finalmente se instaló y desarrolló su ecosistema fintech del tipo crowdfunding. Eso tuvo un costo hundido que al final, si no hubiera tenido éxito el modelo de negocio, hubiera sido perdido, y esto es lo que hace que muchos inversionistas se retracten de emprender. El sandbox tiene una idea que hubiera sido muy útil para este ejemplo que pongo. Hubiera podido operar el modelo de negocio sin necesidad de la autorización que le llevó año y medio tomar. Obviamente hubiera tenido que proponer un marco de protección alternativo y le hubiera dado un paso para probar su modelo de negocio. En este ejemplo que doy, ya lo puedo ver, digamos, en el pasado, hubiera sido exitoso y entonces hubiera tenido una carretera ya mucho más rápida para establecer su entidad financiera, y entonces pues con esto se daría un impulso a los emprendedores que tienen el miedo de ese costo hundido. Sí, en el caso nuestro, volviendo un poco al concepto que ha dicho Felipe de la proporcionalidad, ese es el equilibrio, y también adhiero al tema de la industria naciente, ¿no? Entonces hay que buscar un poco el equilibrio. Y contando un poco la experiencia nuestra, en el caso de la fintech que no toman depósitos y después otorgan distintos tipos de financiamiento, no están bajo la regulación. Lo único que hacemos en esos casos es, si la fintech toma fondos del sistema financiero, o sea, si se apalanca con un préstamo bancario, lo único que le pedimos es que nos informen en un régimen informativo a través de un aplicativo web cuál es el tamaño y el estado de su cartera de activos. Solamente a título informativo, que a nosotros nos sirve como para tener un radar y ver todo el sistema financiero en su conjunto y cuál es el estado de la cartera y la evolución de la misma, pero no como un tema regulatorio, sino como un tema de información disponible, lo que muchos llaman toda la información del shadow banking, que para nosotros es importante tener bajo el monitor que seguimos a diario. Sí, de acuerdo, muy en línea con el tema de la proporcionalidad. Creo que sería la respuesta a esta pregunta en particular. Ahí de pronto quisiera profundizar. Nosotros hemos aprovechado toda la estrategia de inclusión financiera para desarrollar este criterio de proporcionalidad. Eso lo hemos hecho, por ejemplo, no sé, si tengan presente el tema de la figura de las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, es un ejemplo de esa proporcionalidad en donde precisamente estamos buscando que unas entidades financieras con el estándar financiero, pero sujetas obviamente a la regulación únicamente de las actividades y de los riesgos que están asumiendo, ahí es donde aplicamos la proporcionalidad, puedan desarrollar vincularse al ecosistema de pagos que estamos buscando para que complementen la malla completa y terminen de profundizar la oferta de servicios a los potenciales consumidores financieros, potenciales y consumidores financieros que existen en la actualidad. Ese tema es muy importante. Ahora también entendemos la necesidad que tiene esa industria naciente de tener unos incentivos adicionales. En este sentido, el gobierno nacional tiene varios programas. Juan Carlos pues lo conoce inclusive de primera mano, como lo decía, publicidad pagada en Bancoldex.
e Impulsa tienen unos programas que mueven precisamente estos desarrollos y también quisiera mostrar lo que lo estamos haciendo no solamente desde el punto de vista de las startups y el apoyo que se le está presentando, sino también en la infraestructura y en el ecosistema que necesitan. Lo vi en la presentación de Gonzalo antes, uno de los catalizadores y las necesidades que se tienen es que tengan un ecosistema que les permita ese desarrollo, y no quisiera dejar pasar también la oportunidad para mostrar los esfuerzos que ha hecho el gobierno desde el MINTIC, por ejemplo, con el desarrollo de las zonas Wi-Fi para que tengan cobertura. En estos días alcanzaron un hito de tener más de 1000 zonas con cobertura de Wi-Fi gratis en las diferentes poblaciones, y esos todos son desarrollos que en últimas terminan apalancando y catalizando el desarrollo de las iniciativas que se están precisamente planteando con todas estas tendencias de las fintech, y permite pues precisamente potencializar ese desarrollo. Lo mismo estamos viendo con muy buenos ojos que ahora ya no se está viendo ese antagonismo entre las entidades financieras tradicionales, sino que ya se está entendiendo como una simbiosis, y vemos con buenos ojos de nuevo la participación de muchos bancos, por ejemplo en Colombia Fintech, que es una muy buena noticia que nos alegra mucho que ya se estén hablando y que esa coordinación se esté dando desde la primera instancia. Muchas gracias. Una última pregunta ya para terminar. Yo que vengo de una empresa tradicional, de un banco de segundo piso, ¿qué puedo aprender de las fintech, de todo este movimiento de fintech? ¿Qué puedo llevar a mi empresa? Si quieren comenzamos por Felipe. Creo que está clarísimo que esta tendencia llegó para mostrar las grandes falencias que se tenían en la forma de atender a los consumidores. Eso lo diría como que es la primera arista que mostró que en el dinamismo que tiene la forma de acercarse al consumidor final, hay una forma mucho más sencilla, y cada vez debería ser más sencilla y mucho menos costosa, con muchas menos fricciones para atender las necesidades de los consumidores financieros. Creo que esa diría yo que es como la gran lección que se están llevando las entidades financieras tradicionales. Creo que están entendiendo ese mensaje ya desde hace un tiempo y lo están incorporando. Lo mismo en la forma como están, no solamente en la atención final, sino también la forma como están abordando los procesos internos. Todos los temas que vimos en el ejemplo del panel anterior de algoritmos que utilizan información alternativa para la originación de créditos, es importantísimo que se incorporen estos nuevos desarrollos, en última logrando esa finalidad de que potencialicemos todo lo que trae unos mayores niveles de inclusión financiera, no solamente con el acceso, de nuevo, sino con el uso de esos productos financieros y lo que esto implica para el desarrollo económico de nuestros países. Muchas gracias, Felipe. Agustín. Sí, yo coincido con eso. Yo creo que el desarrollo de esta industria en cierta medida ha sido muy bueno, no solamente para la industria en sí y el tema de los consumidores, sino que ha sido una herramienta fundamental para mover un poco a la banca tradicional de su zona de confort. O sea, le ha demostrado que hay formas de originar mucho más rápidas, mucho más ágiles, mucho más eficientes, y esto le plantea a la banca tradicional el tema de un nuevo desafío. O se complementan, o se adaptan a la nueva situación, o si no van a perder consumidores. Entonces, creo que es fundamental el hecho de mover un poco el estado de situación y generar un desarrollo y una evolución que va a terminar en una mayor eficiencia y productividad del sistema. Alan. Bueno, ¿qué podemos aprender de las fintech? Yo lo pondría con un solo verbo, es colaborar. Mi impresión es que los intermediarios tradicionales, sobre todo en la base de la pirámide, no son muy colaborativos, tanto en la oferta de servicios como en la forma en que interactúan con la gente. Entonces, este verbo de colaborar se puede aplicar en muchos de los servicios que se ofrecen a través de las fintech o que hemos visto que se han desarrollado. Y quisiera poner un ejemplo de cómo nosotros hemos incluso sustituido nuestra visión tradicional para tomar este concepto de colaborar. En el Banco de México tenemos una obligación de proveer de elementos de transparencia al mercado, es decir, comparativos de precios. Entonces el enfoque tradicional es que pues yo recabo información, pongo un portal como autoridad y la gente lo ve para informarse de cuál es la mejor opción de crédito. Con el paso de los años hemos tenido portales, uno lo pone una autoridad, otro lo pone otra autoridad, pero mi impresión es que no hemos tenido el impacto suficiente para colaborar con la gente que realmente lo tome en cuenta. Han surgido algunos comparadores locales provistos por empresas fintech, se me viene a la mente ComparaGuru, que tiene un excelente servicio de proyección de información de costo de servicios de crédito.
¿Qué es lo que aprendemos? Bueno, a lo mejor nuestro poder como regulador está no tanto en generar portales de internet para que la gente vea y compare, sino más bien en generar bases de datos, y aquí me viene, por ejemplo, los sitios de comparación de aerolíneas. Tienen todos un servicio espectacular, pero todos dependen de una base de datos central de vuelos que son los que alimentan los distintos servicios. Creo que el papel nuestro debe ser más bien de generar infraestructuras, por ejemplo, una base de datos homogénea, estandarizada de costos de servicios financieros, y ofrecer al mercado para que de allí se alimenten las fintechs y faciliten esta colaboración con la gente. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Un aplauso, por favor. Un aplauso para el panel. De lujo el panel. Como nos damos cuenta, no es un tema fácil, hay que seguir trabajando en temas de regulación y medir no solamente la competencia de los actores tradicionales, sino temas de costos, sostenibilidad. Muchas gracias para todos. Muchas gracias.